¿Cómo estás? ¿Tranquilo? ¿Ya saliste de tu trabajo? No, hoy no. Hoy no me tocó ir. Hoy estoy desde casa. Hoy estás en casa, o sea, estás más Sí, es que el tranquilo. martes tenía que firmar unos papeles, pero ya ahorita estoy bien. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien está enfermo o tienen algún familiar enfermo de COVID? No. Qué bueno, felicidades. Felicidades, que no les ha afectado el COVID. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Como todas las clases, empezamos preguntando si hay alguna duda. ¿No la hay? Profe, yo tengo una Venga. duda. ¿Quién eres tú? ¿Alejandra Ramírez? Alejandra, sí, profe. A ver, Este, ¿Perdón? dime, venga. Sí, bueno, es referente al trabajo del 60%. Es que Sí, yo no, como que no me entendí muy bien ok. cómo es el formato, por ejemplo, del trabajo, qué es lo que debe de llevar, la estructura y, por ejemplo, que nos diera como, por ejemplo, un tema del cual podríamos hacer pues ese trabajo de investigación. O sea, yo sí me quedé como que con un poco de duda. Ok, ¿alguien más tiene ese problema? Yo también, profesor, tengo duda en Yo, eso. profe, tampoco entendí. Ok. ¿Quieren que repitamos entonces el aspecto del trabajo del 60%? Si no me equivoco. Sí, profe. Ok, va. Ahorita son 21 estudiantes de 35. Ya son las 4:33, las 2:33. Damos inicio. Entonces, ese trabajo del 60% es un trabajo que ustedes escogen. Ustedes escogen, tienen un mes para escogerlo. Ya sea si lo van a hacer de manera individual, si lo van a hacer por pares, si lo van a hacer por 3 gentes al mismo tiempo, por 4 gentes, por cuádrupla. Pero eso lo deciden ustedes. Si lo quieren hacer solos, de manera individual, si lo quieren hacer con alguien más. El máximo son 4 personas. Ese es el máximo. En la última clase de marzo de este año, me tienen que enviar un correo con los integrantes. Si son ustedes solos nada más, pues repitan su nombre, aunque me lo envíen por correo, y el nombre del tema. Yo no quiero que se estén exponiendo al COVID en absoluto. En primer lugar está la salud de ustedes. O sea, eso que ni qué, por eso estamos en línea, ¿no? Entonces, la información la podemos obtener vía internet, la podemos obtener las redes sociales, este, de alguna manera, sin estarnos exponiendo. Eso es muy importante, porque yo sé que algunos de ustedes, y no todos, trabajan, ¿sí? Y eso ya de por sí es una exposición. O sea, por ejemplo, veo que Cristian Reyes trae una mascarilla, debe de estar en tu trabajo, supongo, ¿no, Cristian? ¡Yuhu! Cristian, ¿estás en tu trabajo? Dice que sí. Entonces, ya el trabajo ya de por sí es un riesgo, ¿no? O sea, a final de cuentas, nos guste o no nos guste. Entonces, el trabajo final, ese es del 60%, en cuanto a la estructura, es de estructura general. Es la carátula, es la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones y la bibliografía. Lo voy a hacer más despacio cuando ya definamos cuáles son
puntos, los temas de cada uno. Esto es, en esa sesión del final de marzo, me voy a ir más despacito con la estructura. La estructura es la de cualquier trabajo, o sea, no hay ningún trabajo en particular, no hay ninguna estructura en particular que no hayamos tomado en cuenta. No sé quién me había preguntado, Lisbeth, como ya se movió en Diana, Excel, Tania, me habías preguntado. No, profesor, yo no sé. Creo que fue Alejandra. Es que como, ¿Alejandra? Sí, fui yo, profe. ¿Alejandra cuál Alejandra? ¿Alejandra Sánchez? Alejandra Ramírez. ¿Dónde déjame verte dónde andas? Aquí estoy. Es que como todos se están moviendo, Alejandra Ramírez García. Sí, profe, yo. Ok. Sí está claro el asunto. Ahorita lo que tienen que hacer es preocuparse por definir dos cosas. Uno, si lo van a hacer solos, si lo van a hacer en pareja, si lo van a hacer en tercios, si lo van a hacer en cuadros. Y el tema. Y además, si lo piensan hacer de su carrera, los de promoción pues tendrán que hacer un trabajo de promoción, los de protección civil un trabajo de protección civil. Pero también pueden juntarse gente de protección civil con gente de promoción de la salud y hacer una investigación. Eso depende de ustedes, no depende de mí. Yo no me fijo en las carreras. ¿Por qué? ¿Por qué no me fijo en las carreras? No es que no me importe, es que la materia está en el tronco básico de asignaturas, o sea, en el tercer semestre, y está incluida en el plan de estudios tanto de protección civil como de promoción de la salud. Entonces, lo importante, ya se los he mencionado, no es que sepamos las ecuaciones en sí. Es bueno saberlo, sí, claro que es bueno. Pero es más importante saber el arte de aplicarlas. ¿Sí? No sé si esto queda más o menos, o queda claro, Alejandra Ramírez. Sí, profe, ya le entendí mejor. Muchas gracias. No, de que las veces que sea necesario, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Me podría dar algún ejemplo de Wendy? Wendy Lili Directa Urtiveros, ajá. Un ejemplo ¿Algún de qué. ejemplo de trabajo de promoción de la salud o sobre qué tema? Mira, lo más fácil de promoción de la salud es si fuman, si no fuman, si comen porquerías o comen saludablemente. Esto era de la época en la que pues los estudiantes estaban y yo también estaba en el plantel. El índice de masa corporal es una de las cosas que tienen una muy buena fuente porque acaba de ser la ENSANUT. La ENSANUT significa la Encuesta Nacional de Salud que se hace cada 4 o 5 años y es una referencia obligada para todos los promotores de salud. Hicieron un índice de masa corporal para los mexicanos porque se usaban los límites de corte estándares. Sin embargo, hace 2 o 3 encuestas, o sea, hace como 10 años, 10 o 16 años, hicieron una escala propia para los mexicanos. Y así clasificaron la encuesta. De ahí viene, ustedes han oído que Giancarlo Casares, ahorita te hacemos caso, si no creas que no me he dado cuenta. Tienes la manita levantada. La cuestión es que ¿de dónde creen que ha salido el hecho de que tenemos una población con graves problemas de diabetes, con graves problemas de obesidad? Si no, no es por el INEGI, es por la ENSANUT.
El INEGI toma datos de nuestra noche. Entonces, un ejemplo de un trabajo de promoción de la salud puede ser sobre el índice de masa corporal, puede ser en los estudiantes. Ahorita habría que enfocarnos. Tenemos el tamaño de la muestra y demás. No sé si quedó claro el asunto. Wendy, Lili. Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. No, de nada. Giancarlo Cázares Cruz, ¿qué pasó? Sí, profesor, igual que mi compañera, también quería preguntar si, por ejemplo, bueno, yo soy de Protección Civil Correcto. y quería ver si podía agarrar datos que estuvieran en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, tomando en cuenta, no sé, el tema de vulnerabilidad en los ancianos en cierta área, Iztapalapa podría ser. Podría ser. La clave del asunto es no hacer un refrito. O sea, no hacer algo. Si ya está hecho el hilo negro, no hagamos el hilo negro. ¿Por qué? Porque no se trata de engañarnos. ¿Sí? Porque ¿a quién engañan? A mí no me van a engañar. Se están engañando ustedes solos y a final de cuentas, teniendo esa actitud, van a acabar engañando a la gente. Y no son carreras, o sea, ustedes le abrirían la puerta a un promotor de la salud que copia, le harían caso a alguien de Protección Civil que se pusila los datos. Piénsenlo. Piénsenlo, porque no porque seas promotor de la salud y seas protector de la, o sea, Protección Civil, automáticamente la gente te va a aceptar. Tienen lo que hacer el trabajo para el asunto de las cosas. Cuando es en desastres, y esto tiene que ver con Carlos, con los de Protección Civil, es más fácil, porque la gente está en una situación muy vulnerable, muy vulnerable. Acaba de perder todo, la casa fue arrastrada por la inundación, o si fue un sismo como el del 2017, pues también. Pero fuera de esa situación, en las cuales hay una situación de emergencia, por ejemplo, como ahorita la pandemia, pues casi ya saben que López Gatell, saben quién es, y que tiene COVID, ¿no? Entonces, la pregunta es que, a final de cuentas, eso se nos mete como la humedad. Y lo que tenemos que hacer es ser de manera profesional y objetiva para no causar alarma. Y esto es muy difícil porque nosotros mismos no nos tenemos que alarmar. Si nosotros no atendemos a la gente, pues ¿quién la atienda? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el chipocludo que los va a tranquilizar? Pues ahí está muy cañona la cosa, ¿no? Pero regresando a lo que dice Carlos, claro que puede ser, siempre y cuando no esté, ya esté hecho. ¿Sí? Claro que puede ser. La importancia es que si lo quieres hacer dentro de tu carrera, es que esté enmarcado en tu carrera. Ok. Eso es lo importante. Si no está enmarcado en tu carrera, y entonces el trabajo semestral tiene dos grandes componentes. Uno es el tema que ustedes escogen y el otro es el hecho de que es para la materia de estadística. Entonces tienen que usar metodología estadística. ¿Sí? ¿Cuál? No lo sé. Hay muchos tipos en el programa. En el prontuario hay muchos tipos. En el programa hay muchos tipos, en el libro hay muchos tipos y demás, etcétera. Preguntas, asesorías en el transcurso de lo que ustedes gusten. No hay ningún problema. No sé si con eso contestamos tu inquietud, Carlos. Sí. Carlos. Sí, Okay. es Carlos. Carlos. Sí. Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, estamos dando inicio a la parte de conceptos, que es el capítulo 1 del prontuario. Ojo, hay que leer, supongo que ya leyeron para la clase de hoy, el prontuario, y para la clase del lunes hay que incluir el tamaño de la muestra. ¿Por qué el tamaño de la muestra? Fíjense. ¿Sabemos lo que es una población? En este caso, en estadística, la población no es
de personas necesariamente. Puede ser de objetos, puede ser de virus, puede ser de personas, puede ser de hombres, puede ser de mujeres, puede ser de sillas. Esto es, el concepto de población es un concepto genérico y lo que une a los integrantes de la población es que todos tienen una característica en común, al menos. ¿Sí? Por ejemplo, todos los que son hombres, todos los que son mujeres, todos los que usamos lentes, todos los que tenemos más de 50 años. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios de inclusión. Mientras menos criterios de inclusión haya, la población es más grande. Imagínense la población, por ejemplo, de todos los hombres. Pues, ¿de dónde? Pues en ese caso, al decir todos los hombres, estamos hablando de todo el mundo. De todo el mundo, desde los recién nacidos hasta los que están por morir. ¿Sí? Esto es que la población, esa es la población de estudio, pero la población objetivo, ojo, la población objetivo puede ser nada más los hombres que están estudiando ingeniería en la UACM. Fíjense cómo se incrementaron los criterios, ¿no? Mientras más criterios, más chiquita es la población. ¿Sí? Incluso podremos llegar al punto en el que haya tantos criterios que la población seamos nosotros solos. ¿Sí? Entonces es un arte el definir la población objetivo y la población de estudio. La población de estudio es la parte más amplia. La población objetivo es la parte que más nos interesa. Nos interesa más los estudiantes de ingeniería de la UACM. Ah, perfecto. Desde que empezó la UACM. No, desde el 2010 para la fecha. Ah, ok. Entonces, antes del 2010 no. Los objetivos de inclusión se deben de cumplir de manera simultánea. No es que se cumplen ahorita uno y al rato otro, no, al mismo tiempo. Al mismo tiempo serían los estudiantes de ingeniería, al mismo tiempo sería la UACM, al mismo tiempo sería 2010, ¿sí? Al mismo tiempo serían los hombres. ¿Sí? Ahora, ¿qué les queremos estudiar? Ah, pues les queremos estudiar la estatura. Ah, perfecto. Sabemos que todos van a tener alguna, ¿no? Si no, no existirían. Acuérdense que una estatura cero es kilogramo cero, no existo. ¿Sí lo ven? Si existimos es porque tenemos una estatura y tenemos un peso. Aunque sea muy chiquito, pero lo tenemos. Tenemos ahora una excepción. ¿Cuál es la excepción que tenemos? Por ejemplo, si los estudiantes o algún grupo de gente está estudiando o se está sometiendo y ha firmado un acuerdo para un experimento nutricional. ¿Qué es lo que está firmando? Pues que se compromete a hacer lo que le digan durante el mes, que no lo ve, y cada mes ir a que lo pese para ir a una entrevista. Vamos a decir que uno de los requisitos es que en el caso si son mujeres, no se embaracen en el lapso que se esté estudiando el efecto de la dieta. Pero X persona se embarazó, bueno, pues se le da de baja. ¿Por qué? Porque alteraría los datos del estudio. ¿Sí? Entonces, se le eliminaría. Y ese es un criterio de eliminación. En general, el criterio de eliminación es quien deje de cumplir algún criterio de inclusión, ¿sí? Es eliminado. En general, sea hombre, sea mujer, sean las sillas, los hermanos, etcétera. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, tenemos los criterios de inclusión y los criterios de eliminación. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues quedarnos con los que sí. Porque si nada más tenemos de inclusión los estudiantes de ingeniería de la UACM de 2010 a la fecha, nadie que no cumpla con esos criterios
es parte del estudio. Y esa puede ser la población objetivo. Ahora, si a cada uno le preguntamos su estatura o se la medimos con un estadímetro. ¿Saben lo que es un estadímetro? Han ido al doctor y lo suben a una báscula y luego les pasan algo a la cabeza que es como algo de metal que les da una estatura. ¿No los han medido así cuando van al médico? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Que se suben a la báscula, voltean a ver la barra que está vertical, ¿sí? Y entonces les bajan no me acuerdo cómo se llama, la parte que sobresale, se las bajan y les marcan la estatura. Ese es un estadímetro, ¿sí? Entonces, una de las cosas es el instrumento de medición. Si cambiamos el instrumento de medición, a unos los medimos con estadímetro. Otros, pues que se peguen a la pared y echamos la raya y después les medimos, cuánta la raya hasta abajo, hasta el suelo. Y cosas por el estilo. Lo que estamos metiendo es una variación debida al instrumento, no es debida a la estatura. Ojo. Entonces, si medimos, si pesamos, si lo que sea, no vamos a cambiar de instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, la tensión arterial. La tensión arterial podemos tener ¿cómo se llaman? Un manómetro digital o el típico que se infla, ¿no? ¿Sí les han tomado la presión? Sí, profe. Ok. No es lo mismo que se las tomen con un aparato digital que se las tomen con un aparato manual. ¿Sí? El chiste no es cuál es mejor o no, eso ya depende de cada quien. El chiste es que a toda la muestra, y dije muestra, se le aplique el mismo instrumento de medición. Si es con uno digital, todo con digital. Si es con un estadímetro de estatura, pues un estadímetro. Si todas las computadoras que forman la población, porque acuérdense que la población no necesariamente es de personas, entonces, pues a mí nada más me interesan las que tienen un chip de cuarta generación. Pues las que no son cuarta generación no me interesan. Y le voy a medir la velocidad, pues se lo mido con el mismo aparato. ¿Por qué? Porque para evitar el incluir sesgo, ojo, sesgo significa una desviación, debida al instrumento, no a la velocidad, no a la estatura, no al peso. Entonces nos pueden llevar a conclusiones falsas si estamos cambiando el instrumento. Otra cuestión es la variación debida a la persona que toma. No es lo mismo que la tome Jesús Carmona Camacho, que tome la presión, a que la tome Perfecta Alejandra. Porque tenemos una variación que está en el que toma la presión o el que toma la estatura. Ya hemos hecho mucho por reducir la presión si no cambiamos el instrumento. Ahora, tratemos de evitar el cambiar a la persona que toma las mediciones. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una diferencia en la toma de la estatura, esto es, en la toma de los datos. No en el registro de los datos. ¿Cuál es la diferencia? Hay datos en los que si le preguntan a una persona, ¿tus papás tienen diabetes? Ahí van a registrar el dato, pues sí o no. ¿Eres hombre o mujer? Pues eso no se lo preguntan, nomás lo ven, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A la variación normal. Es normal, no es que sea intencional. Es normal por el que registra los datos. ¿Sí lo ven? Entonces, los criterios de inclusión primero nos determinan la población de estudio. Segundo, la población objetivo es mucho más pequeña, ¿sí? Y tiene más criterios de inclusión. Ahora, si censamos a toda la muestra, a toda la población objetivo, que es más chica que la población de estudio es la más amplia, la población objetivo es más chica, la muestra es la más pequeña. Imagínense que la población objetivo. INEGI cada 10 años hace el censo y registra a todos los mexicanos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y cuáles son los mexicanos? ¿Registra a todos los que están en el extranjero también? ¿Los que viven en las islas? ¿Los que viven fuera del país? No. No es a todos los mexicanos, o sea, hay criterios de inclusión. ¿Sí? Si nosotros ponemos el criterio de inclusión que vive entre el río Bravo, o sea, al norte, y el Suchiate al sur, ya nos quitamos incluso de las embajadas, porque la Embajada de México en Estados Unidos, la Embajada de México en París o donde ustedes quieran, a final de cuentas es territorio mexicano. Y habría que contarlos y analizarlos. Pero si estamos diciendo que nada más es del río Bravo al río Suchiate, pues los que viven en Estados Unidos no me preocupan. Los que están en las embajadas no me preocupan, los que están en los consulados no me preocupan. Me preocupan los que están aquí. Esto de los criterios de inclusión me permiten determinar cuándo y de qué tamaño es la población objetivo. ¿Por qué la voy a tomar? Pues por alguna razón de la investigación. O sea, pero preguntarle a cada uno de los mexicanos qué es lo que hace INEGI, y si tomamos en cuenta que el censo dura 10 años, la información, pero el censo solamente es válido a tal día, a tal hora. Si se fijan, el censo empieza cierto día a cierta hora. Se supone que todos los censadores deben al mismo tiempo censar las casas, censar a la gente y demás. ¿Sí? Pero sabemos que no terminan todos en un lapso de una hora. Segundo, porque normalmente se les da una hora. No todos encuentran a la gente, pero también hay muchos censadores que... ¿Ustedes no han sido censores? ¿No han censado? Bueno, ya ven que afuera de su casa hay una calcomanía, ¿no? De INEGI. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok. Pues a veces los censadores a veces ni han ido a su casa. Inventan los datos. Porque no tienen conciencia del enfoque. O sea, ¿para qué es cuál es la utilidad del censo? La utilidad del censo, aparte de todos los estudios, la descripción de la población y demás, pues también es para las políticas públicas. Saber cuántas gentes tenemos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos en edad de trabajar, cuántos niños de primaria, cuántas niñas de primaria, cuántas escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, México tiene, desafortunadamente, el censo de 1970 es el peor censo que ha habido. 1970. Incluso muchos investigadores que vienen del extranjero a México hacen su propio censo. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que crea fama y échate a dormir, porque el censo de 1970 nos echó mala fama, aunque el del 80, el del 90, el del 2000 y demás parece que están bien hechos. Si
se fijan ahora, prácticamente todos los estados, prácticamente los 32 estados, tienen el 48 por 48 punto y feria de hombres y el 51 punto y feria de mujeres. ¿No se han dado cuenta de eso? Pero eso no es porque sea lo real, sino es porque es cómo se calcula. El problema ahí es la forma de cálculo. Pero en general está bien una población en la que las mujeres sobrepasen a los hombres. ¿Por qué creen que está bien? No se amontonen, ¿eh? Puede ser con los sucesos históricos en la década. Por ejemplo, sí, por ejemplo, no sé, en esta última década, del 2000 al 2010, podría ser el número de muertos de hombres, no sé, por el narcotráfico, por secuestro, o de las mujeres por feminicidio. Eso es un factor, o sea, hay que ver cuáles son, estas son de las causas por las cuales existen más mujeres, pero también hay un factor evolutivo. De quien depende la población es de las mujeres. Sí, chicos, somos un adorno. ¿Sí? Esto es, hay peces, por ejemplo. El macho es el parásito de la hembra, la cola de la hembra. La hembra es grande y el macho es chiquitito, chiquitito. Y es un parásito en la cola. Y la única función que tiene es la fecundación de la hembra para hacer el recambio genético, el intercambio genético. ¿Sí? Entonces, las mujeres, o sea, ¿quién carga al bebé durante 9 meses? Pues las mujeres. Aunque Marta Jimena aquí yo creo que ya está cansada también de cargar Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una serie de factores biológicos y por otro lado tenemos una serie de factores sociales. ¿Sí? Cuando estudiamos, ¿sí?, tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos. Y nuestros objetivos deben ser sumamente claros. Alguien decía, deben ser cuantitativos y alcanzables. En este caso, eso es lo más fácil. Cuando decir, bueno, la cantidad de gente bien, uy, chale, pues ¿qué es gente bien? ¿No? Hay que definirlo. A lo mejor no entramos nosotros, a lo mejor sí entramos nosotros. ¿En dónde? En el norte de la ciudad, en el sur, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna, profesor. Ninguna. Voy a pasar ya toda la pantalla. Ok. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Sí. El índice de masa corporal. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos habla del estado de salud, de la obesidad, de la desnutrición de las personas. Esto es importante para promoción de la salud, para protección civil. Se le conoce como el IMC, índice de masa corporal, que se calcula como el peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado. Esto es una variable compuesta. Ojo, una variable compuesta de dos, al menos, las variables compuestas al menos son de dos o más variables. En esta tenemos peso y estatura. Entonces, para cada uno de nosotros, incluso es muy común utilizar el índice de masa corporal, tenemos en Salud del 2016 a 2020, que nos
nos va a hablar de la ENSANUD, de la población mexicana en cuanto a los aspectos de salud. O sea, hay muchos factores. Uno de ellos es el índice de masa corporal. ¿Ya habían oído hablar de él? Sí, profe. Bueno, yo sí. Sí, profe. Ok. Ahora, pero no vamos a medir 126 millones, que es lo que se supone que somos que son los mexicanos ahorita. Entonces vamos a tener un tamaño de la muestra. De la población objetivo vamos a tener, ¿sí?, una que la población, a la izquierda tenemos la población, que es la elipse grande. A la derecha tenemos una elipse pequeña, que es la muestra. ¿Okay? Tenemos dos flechas. Una flecha que va hacia la derecha, que va de la elipse grande, que es la población, a la muestra, que es la elipse chica. Esto es, la muestra proviene de la población objetivo. Acuérdense que esa elipse, aunque sea más grande que la muestra, es más chica que la población de estudio. ¿Sí lo ven? Ok. Ahora bien, si la muestra no hace nada que sea significativo ni representativo, no pueden hacer inferencia. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la confianza y el error que pueden tener. Esto es, la confianza es qué tan seguro estoy de mi muestra. Obviamente, mientras más grande es la confianza, la muestra es más grande. ¿Y qué tan grande puede ser la muestra? Pues tan grande como la población objetivo. Que en ese caso, pues ya no tiene ningún sentido tener la población objetivo. Por lo tanto, la confianza, ojo, la confianza es un porcentaje de una probabilidad. La confianza, lo más común es 90%, 95% y 99%. ¿Por qué no 100%? ¿Alguien me podría decir? Porque todos deberían de tener esa confianza. O sea, debería de ser completa. Pues sí, porque al final de cuentas, si tenemos el 100% de confianza, quiere decir que tenemos a la población. Ya no tenemos la muestra. ¿Sí? Entonces tenemos que aceptar una reducción del tamaño, pero tenemos que saberlo. O sea, los datos más comunes a utilizar, que son en porcentaje, es el 90, el 95 y el 99. Pero la confianza va de 0 a 100%, como el porcentaje. Pero la confianza es la multiplicación de una probabilidad. La probabilidad de que la muestra sea adecuada a nuestras necesidades. ¿Quién decide el porcentaje de probabilidad o de confianza? El investigador. El investigador decide si es al punto 9, al punto 95 o punto 99. La probabilidad se mide entre 0 y 1. 0 por 100% nos da 0. Y 1 por 100% nos da 100%. Esto es, la confianza va entre 0 y 100%. Los datos de batalla son 90, 95 y 99%. De esos, el de mayor batalla es el del 95%. Y corresponden a una probabilidad que es de 0.9, es el 90%. 0.9% nos da 95% nos da 95%. 0.99% nos da 99%. Solamente que la muestra sea significativa, esto es, que sea probabilística y significativa vienen a ser lo mismo. Esto es, que tenga confianza y tamaño del error. ¿Qué me refiero con el tamaño? El tamaño del error es en relación al parámetro.
tenían que haber revisado parámetros y estadísticos. ¿Qué pasó con eso? Ok. Entonces, el error tiene que ser en relación al parámetro. Yo aquí estoy poniendo como ejemplo, abajo a la derecha, que la media muestral es igual a 3.4. Pero como tenemos una confianza y un error determinado, se lo podemos aplicar a la población. Y entonces la media poblacional será 3.4. Hasta ahorita hemos visto que es significativa. ¿Y qué querrá decir eso de representativa? Esto es que la muestra sea lo más que en la muestra los objetos de estudio tengan la mayor aproximación posible a la distribución que tienen en la población. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Me lo podría repetir, por favor, profesor? Lo de representativa. Representativa es igual a que la muestra sea lo más aproximado, que los, ¿cómo te lo puedo decir? Okay. Que los elementos, los objetos que forman la muestra, tengan la distribución lo más parecido a la que está en la población. Esto es, ¿quién eres tú, por favor? Porque yo no los veo ahorita. Wendy. Wendy, imagínate que si una niña te va a representar, cuando dices representar, quiere decir que tiene que tener el tono de tu voz, o sea, bueno, el tono de niña, pero debe de parecerse a ti. Fíjense que eso se usa mucho en los programas de televisión. Fulanito cuando era niño es el actor pereñanito, y cuando es adulto es el actor pereñanito. ¿No le han escuchado eso? Ok. Entonces, cuando tenemos la media muestral, es de 3, en este caso yo me la intenté, es de 3.4, ¿sí? Como tenemos una muestra significativa y representativa, tenemos una media muestral de 3.4, se la podremos, como tenemos que es significativa y representativa la muestra, se la podemos aplicar a la media poblacional. ¿Qué significa que sea significativa? ¿Es representativa? Pues es muy simple. Uno, que tenga la confianza. Dos, que tenga el error sobre el parámetro. Y esa es una de sus tareas para el lunes. ¿Cuál es la ecuación del error? Búsquenla en el prontuario o búsquenla en el libro. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el error? ¿Qué hacemos para calcular el error? Necesitamos la ecuación del error. Si lo ven acá abajo a la izquierda, ¿sí? Y arriba tenemos el IMC del Ensanut. Wendy, creo que es una de las cosas que más te va a interesar, porque además el Ensanut, ya que ya está hecha, ya la pueden bajar por el internet, no hay ningún problema. Son un titipuchal de archivos, pero bueno, a los estudiantes de promoción de la salud les sería de más utilidad que nada. Para la próxima clase, alguien al azar nos va a presentar cuál es la ecuación del error y cómo se define. Error en estadística no significa algo mal hecho. Significa un sesgo. Algo mal hecho aquí y en China es algo mal hecho. Si los cimientos de su casa, esto es de los datos, están mal tomados, eso no es un error. Esa es una equivocación. ¿Sí? En estadística, el error es o bien algo que no podemos controlar, o, a final de cuentas, dicho en otras palabras, la dispersión que no podemos medir. Quédense con que el error es algo que no podemos controlar en estadística. ¿Ok? Si nos regresamos,
tenemos aquí la confianza, 90%, 95%, 99%, que en probabilidades, si lo dividimos entre 100, nos da 0.9, 0.95 y 0.99. Luego tenemos un ejemplo. Ojo, no es que este sea la población, es un ejemplo que yo inventé. Si tenemos una población de 75% de mujeres y 25% de hombres, la muestra debe representar lo más fielmente posible a la población. Esto es, las mujeres en la muestra debe ser cercano. ¿Conocen este simbolito? El que está aquí. ¿Lo conocen? Sí, Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Aproximadamente. Aproximado. Si se fijan, en la muestra, las mujeres están aproximadas al 75%, aun cuando en la población son al 75%. Esto está cumpliendo con que el hecho de que los objetos en la muestra tienen lo más aproximadamente posible la misma distribución que los objetos en la población. Y los hombres lo tienen aproximadamente al 25%. ¿Sí de acuerdo? ¿Qué es una población finita? O infinita o muy grande. Una población finita, para empezar, es N mayúscula. Siempre que vean N mayúscula, es que es el total de individuos, de objetos en la muestra. Una población finita es diferente a una población infinita. ¿En qué? En que N no tiene N. Una población finita, ¿quién me puede dar un ejemplo? Era lo que se estaba mencionando ayer, profesor, de los números naturales. Los números reales. Reales, perdón. Los También se números mencionó reales es una población infinita. Y esta es una población finita. Por ejemplo, 35 estudiantes son los que se pueden inscribir de acuerdo al consejo universitario. Sabemos que la N mayúscula es de 35. O muy grande son las estrellas. ¿Hay un total? Sí, pero es mucho, muy grande. Entonces, las poblaciones muy grandes o infinitas son tratadas, las muy grandes, como infinitas. Entonces, nada más tenemos dos, la población finita y la población infinita, cuando N es desconocida. Luego tenemos que la N mayúscula es la población. Pero ojo, siempre que veamos N minúscula, tenemos el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Y luego ya nada más repasamos los parámetros y en la muestra que son los estadísticos o las variables. ¿Alguna duda respecto de estos? ¿No? Ok. Al azar, alguien nos va a presentar la ecuación para el cálculo de la varianza poblacional y la varianza muestral. ¿Cuándo? Para la próxima clase. Y obviamente nos va a dar cómo vamos a calcular la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. Esto es poblacional. ¿Sí la ven? ¿Dudas? profe, yo, Alejandra Ramírez. ¿Qué pasó, Alejandra? Esas fórmulas que acaba de poner, entonces las tenemos que representar en la próxima clase. Tenemos Yo que no buscar. puse ninguna fórmula, nada más puse los elementos que son la desviación estándar, la del error y la de la varianza. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar en el prontuario o en el libro cuál es la ecuación y qué es lo que significa y lo discutimos la próxima clase aquí. ¿Sí? Están en el prontuario, están en el libro.
no es nada del otro mundo. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si volvemos a presentar, me vuelvo a ir. Nada más que está medio lenta la computadora. Se supone que estamos compartiendo. Entonces tendremos la población objetivo y la población de estudio, que ya las hemos visto, ¿no? El censo, el problema del censo es que no se conoce ni el error ni la confianza. El dato que viene a continuación es un dato, imagínense nada más para censar, 1.9 millones de hectáreas, que son más o menos lo que tiene este país, entre el río Bravo y el río Suchiate. La muestra. Tenemos dos tipos de muestra. Una es a juicio. Ya habíamos dicho lo de la bola de nieve, ¿se acuerdan? O la muestra probabilística y representativa, en la que se conoce la confianza, el nivel de error, y tiene la máxima aproximación a la distribución de los objetos. Ahora bien, la aleatoriedad. ¿Alguna idea de lo que es la aleatoriedad? Chicos. Pues como dice la palabra, que puede ser variable, que no es como muy certera. Ok. Hay un abuso que se ha hecho del uso de la aleatoriedad, de la palabra, del concepto. En estadística es muy concreto, la aleatoriedad no es la suerte, no es, como les había dicho, no es los primeros que pasen en la puerta del salón, no. Aleatoriedad es que tengan la misma probabilidad de formar parte de la muestra o de lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? ¿Ustedes no habíamos visto eso? Bueno, si no lo habíamos visto, ahora imaginen esto. Imaginen que cada uno de ustedes, Wendy es la 1, Ruth es la 2, Ana Patricia es la 3, ¿cómo te llamas? Juan Alberto es el 4, la perfecta Alejandra es el 5, Jesús Carmona es el 6, 7, 8, 9, 10, hasta que lleguemos a la última, Lisbeth Abigail, Anaya Hernández, que es la última que tengo aquí representada. Tenemos que cada uno, en lugar de que sea un nombre, es un número. ¿Sí lo ven? Ahora imagínense que la muestra sea de 6. La pregunta es, ¿cuál es 6? ¿Alguna vez han estado en alguna fiesta en la que en un papelito han metido su nombre y luego lo revuelven adentro de una bolsita? ¿No? Sí, profesor. Sí. Bien estado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que al estarlos revolviendo, no hay un acomodo particular de cada uno de sus nombres. Y después solicitan lo que se llama una mano santa, ¿no es cierto? Sí, La profesor. mano santa Sí. normalmente es un niño o una niña, ¿no? Normalmente. Cuando no, es un adulto mañoso, pero bueno. ¿Qué es lo que está haciendo ese niño o esa niña? Está representando la aleatoriedad, porque no tiene ningún criterio para escoger una de los papelitos en los que está su nombre. Y hay dos formas de hacer esos concursos. O el primero que salga se lleva el premio, o el último que salga se lleva el premio. ¿Sí? No sé si les ha tocado eso.
Pero eso es a final de cuentas la decisión. Se van tomando decisiones. Ahora, un, un, un muestreo con reemplazo, ¿qué implicaría? Que sacan su nombre, Brenda Karen, San Miguel, sacan su nombre de la bolsita y sale Brenda Karen, y lo vuelven a meter, en lugar de que lo quiten, lo vuelven a meter. Esto es, la vuelve a jugar. Eso se llama con reemplazo. Normalmente es sin reemplazo. Sale el nombre de Brenda Karen, ¿sí? Y queda eliminado, ¿sí? Si es que el último es el que se va a llevar el regalo, ¿sí? O el quinto, o el sexto, o el décimo, es como decida, normalmente ¿quién? ¿El que hace la rifa? ¿O la que hace la rifa es la que decide? Los participantes en ocasiones, ¿no? Correcto. Normalmente son los participantes. ¿Sí? Porque eso evita que haya un sesgo. Siempre se busca evitar un sesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando salga el número 8 es el que se lleva el regalo. Esa es otra posibilidad. El primero o el último nombre que salga, o el 8, el 7, etcétera, depende de cuántos estén concursando. ¿Y eso quién lo decide? Normalmente la audiencia, los participantes. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Que no haya el juicio de una sola persona para eso. ¿Sí? Como en Bola de Nieve. ¿Se acuerdan de Bola de Nieve? Creo que con ustedes no lo he visto, pero Bola de Nieve es el muestreo. Por ejemplo, le medimos la estatura a Jesús Carmona. Y entonces le preguntamos a Jesús Carmona, ¿y ahora a quién le medimos la estatura? Y él nos dice, por favor, Ana Patricia García. Ok, vamos y le medimos la estatura a Ana Patricia García. Y entonces le preguntamos a Ana Patricia García, ¿a quién sigue de ti? Nos manda con Montserrat Guadalupe. ¿Sí? A Montserrat Guadalupe le medimos la estatura y le preguntamos, bueno, ¿y después de ti a quién? Ah, pues a Mariana Páez Bastida. Entonces vamos con la María Páez. Bueno, eso es Bola de Nieve. Lo único que estoy haciendo es, para empezar, es a juicio. No es representativo, no es significativo. ¿Sí? En sociales hay mucho de Bola de Nieve. ¿Sí? Y eso se llama muestreo a juicio, no es un muestreo probabilístico, con probabilidades. Es un muestreo a juicio y lo único que estoy haciendo es que en lugar de que sea mi juicio, es el juicio de la persona a la que le mido lo que le tengo que medir o le pregunto lo que le tenga que preguntar. ¿A quién? Después a quién va. Pero cuando tengo una muestra tengo dos elementos. Uno es el tamaño de la muestra y otro es qué objetos forman parte de la muestra. Porque le voy a preguntar a Jesús Carmona, me van a andar con Patricia García me van a andar con Montserrat, etcétera. ¿Y cuándo me voy a detener? Pues cuando me diga el tamaño de la muestra. Cuando llegue al tamaño de la muestra, entonces podré detenerme. ¿Cómo calculo el tamaño de la muestra? Ahí va. Bueno, aquí tenemos el ajuicio, bola de nieve, la aleatoriedad. Esto es si decido, esto es a juicio. El problema se hace más grave. La aleatoriedad, acuérdense que es que realmente todos los elementos de la población objetivo tengan la misma probabilidad de formar parte de la muestra. ¿Sí? Una muestra probabilística, pues es lo mismo que una prueba significativa. Una prueba significativa y representativa es la que nos permite hacer inferencia. Si no es significativa y representativa, si no tiene esas dos características, no puede hacerse inferencia. La muestra significativa y representativa también puede describir,
pero no describe la muestra, sino que describe a la población, que es la que nos interesa. Si no es significativa y representativa, nada más podemos describir la muestra, no vamos a describir la población. Si están de acuerdo, bueno, no es que estén de acuerdo, sino que sí está claro. Maestro, ¿podría volver a repetir ese punto, por favor? ¿Cuál punto? El de la muestra probabilística, que no es significativa. La muestra probabilística es lo mismo es igualito que la muestra significativa. ¿Sí? Es lo que les decía aquí. La muestra significativa y representativa. La probabilística es igual a la significativa. O bien probabilística y representativa. Como quieran, no hay problema. Es con la única que se puede hacer inferencia. Y la descripción es una inferencia. ¿Pero de quién? Pues es de la población. Porque cuando no es ni representativa ni significativa, ¿sí? O a lo mejor no es representativa, aunque sea significativa, tiene que tener las dos características. Si no las tiene, la descripción únicamente es de la muestra. De la población, nunca. Nunca, 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 nunca. Y a los de protección civil y a los de promoción de la salud lo que les interesa es la población. En el área de sociales, en cuestiones de sociales, muchas muestras no son ni significativas ni representativas. Entonces solo pueden hacer la descripción de la muestra. No pueden hacer inferencia. La única forma de hacer inferencia es que sea significativa y representativa. ¿Sí? ¿Que me había preguntado? Sí, gracias. Bueno, entonces, si tenemos el StatDisk, fíjense que el StatDisk puedo abrir el sample en el menú de análisis, dice Sample Size Determination, estimar una proporción, o bien estimar una media, o bien estimar la desviación estándar o la varianza. Esto que estamos viendo ahorita en primer plano es el editor de datos. ¿Sí? Por ejemplo, el dataset, lo que siempre vamos a trabajar es la Elementary Statistics 11th Edition. Apúntenlo, por favor. Y en el archivo 1, todos estos son los datos que ya trae incorporados. En el archivo 1 son los resultados del examen de salud de mujeres. En el 2 es los resultados del examen de salud de hombres. ¿Sí? Vamos a trabajar mucho con estos dos. ¿Sí están viendo lo que está en azul? Lo que está cambiando en azul. Bueno. Clear es para limpiar todos los datos. Entonces, como yo no sé, aquí, estas son todas las variables que están en el archivo de mujeres de los resultados del examen de salud. En el Triola van a encontrar los nombres y las unidades de medición hasta el final del libro, en la parte final. En general, trabajamos con una población de 40. ¿Sí? Y son las mediciones, no les voy a decir en qué unidades están. Acuérdense que las unidades son muy importantes. ¿Sí? Ese es el editor. Si le damos clear, le decimos, sí, pues bórralos. Yo puedo meter los datos que quiera. ¿Sí? Y también puedo rename esta columna. Vamos a decir que sea colesterol.
Es más, vamos a decir que sea así, pero si se fijan, nunca desaparece el número de la variable. Igual si hacemos el 2, el 3, el 4. Ahora, podemos anexarle columnas en Data Tools, añadirle columnas y renglones a esta pantalla. Bueno, a este editor. ¿Hasta cuántas columnas? 35. O sea que le podemos meter 35 variables, lo cual es muchísimo. Y de renglones le podemos meter hasta 5000. Esto es, podremos tener una matriz de datos de 35 columnas por 5000 renglones. Un registro de esta base de datos sería un renglón con todas sus variables. Esto es, por ejemplo, el 8, no, el 10. El registro 10 tiene la variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable 4, la variable 5, la variable 6, la variable 7, la variable 8, la variable 9 y así hasta 35. ¿De qué depende? Depende de mis datos, de lo que yo esté buscando. Esto es, hay un gran universo que nos permite trabajar. ¿Aquí hay dudas? Si nos vamos arriba a la derecha, aparece minimizar. Minimizar. Le damos minimizar y ahorita nos quedamos con 3 formas de sacar el tamaño de la muestra. Arriba a la izquierda es si queremos obtener una proporción. Arriba a la derecha, si calcularle la media. Y abajo, si queremos estimar la desviación estándar. Pero estimar la desviación estándar o la proporción o la media, ¿de qué? De la población objetivo. Y de la población objetivo, ¿se acuerdan que tenemos, que puede ser finita o infinita? Vamos a tomar un ejemplo fácil. Arriba a la derecha, todos los números que ven ahí son los que salen por default. Pero se lo podemos cambiar. Fíjense. Es una confianza del 90%, del nivel de confianza. El margen de error, como es una media, tiene que estar en las mismas unidades. ¿Sí? Bueno, en general tienen que estar en las mismas unidades que los datos originales. La ecuación del error nos la van a explicar la próxima clase. ¿Quién? No sé, al azar será alguien. La desviación estándar de la población y finalmente el tamaño de la población. ¿Sí? Fíjense que dice entre paréntesis if known, si se conoce. Entonces, por default es el 95%. Vamos a decir que el margen de error es de 10 unidades, con la desviación estándar de 100, y que la población es infinita, porque no la conocemos, no conocemos n mayúscula, y lo evaluamos. Nos dice que si para tener un 95% de confianza, un 10% de error, con una desviación poblacional de 100, tenemos que tomar 385 unidades. ¿De dónde sacamos la desviación estándar de la población y el margen de error? De una muestra piloto, 3 mil. De ahí es donde sale. ¿Sí? Entonces nos dice que el tamaño de la muestra requerido será 385 objetos de la población objetivo. El tamaño de la muestra, no quienes lo representan, no quienes son los que se integran, sino nada más el tamaño. Y el texto luego dice que se asumió que
que la población es infinita o que la población fue muestrada con reemplazo. Reemplazo es cuando decía que, bueno, salí Karen, el nombre de Karen, y le vuelvo a meter a la bolsita. ¿Sí? Se reemplaza el nombre. Fíjense que es 385. ¿Qué pasa si le subo la confianza? Fíjense que punto 99, 10, 100 sigue siendo infinito y le evaluamos. Se incrementó el tamaño de la muestra a 664. Si el error lo disminuyo, ahora nada más es una unidad, el margen de error. Fíjense que ahora tengo 66.349. Si la población, si la desviación estándar de la población la disminuyo, se baja, ¿no? A 664. Pero si sube, 6.634.884 es el tamaño de la muestra, lo cual sería muy grande. Por eso, cuando usamos 99, por ejemplo, cuando queremos estar sumamente seguros, en el caso de la aprobación de medicamentos, por ejemplo, hacemos la muestra piloto. La muestra piloto normalmente es lo más grande que se pueda, o un tercio de la población objetivo. Entonces el margen de error lo podemos determinar, lo determinamos, lo calculamos con la ecuación que nos van a dar en tal, y podemos evaluar 66.349, lo cual sigue siendo un grande. Si la población, la desviación estándar es qué tan diferentes son los elementos que forman a la población. Si son muy diferentes entre sí, la desviación estándar aumenta. Si son muy igualitos, la desviación estándar disminuye. Entonces, al disminuir la desviación estándar, disminuye el tamaño de la muestra. ¿Ya lo ven? Ahora, ¿qué pasa si la muestra es finita? Vamos a decir que tiene 12.000. Le queremos al punto 99, con un margen de error de 10, una desviación estándar de 1, un tamaño de la población de 12.000, porque ahora es finita. Sigue siendo de 1, porque la desviación estándar es de 1, pero ¿qué pasa si es de 100? 629 cuando es finita y 664 cuando no es finita. ¿Sí lo ven? En resumen, a mayor confianza, o sea, este número que está ahorita sombreado en azul, cercano a 1, si la confianza aumenta, el tamaño de la muestra aumenta. Si el margen de error aumenta, la población disminuye. Si la desviación estándar aumenta, aumenta la población. Obviamente, si disminuye la desviación estándar, también disminuye la población. Y la población infinita da un tamaño de muestra mayor que una población finita. ¿Dudas? Ok. Yo sí, profe, perdón. Vengan. Si bajaba la muestra, ¿qué aumentaba, perdón? ¿Cómo no? Ajá, No, sí, al revés. dijo, ajá. Si aumenta la confianza, aumenta la muestra. Si aumenta el error, disminuye el tamaño de muestra. Si aumenta la desviación estándar, aumenta el tamaño de la muestra. Si conocemos o no conocemos el tamaño de la población, esto es, si la población es finita o si es infinita, el tamaño de muestra para una población infinita es mayor que para una población finita. No sé si por ahí vamos. ¿Sí? Sí, profe, sí. Eso
Eso es cuando estimamos una media. ¿Qué pasa si lo que queremos estudiar es una proporción en la población objetivo, la proporción de enfermos, por ejemplo, o la proporción de dañados en un desastre? Igual podemos, arriba a la izquierda, punto 95, nada más que aquí el error debe de ser mayor a 0 o menor a 1. ¿Por qué? Porque la proporción va de 0 a 1. Entonces, si la proporción es 0, no me permite. Si la población es 1, pues ya lo sabemos. Ahora, esta estimación de P es cuando sabemos que, o sea, P es la proporción de éxitos. Éxito se entiende que tiene la característica que buscamos. Q es la de fracaso, que no tiene la característica. Si P es conocida, por eso dice entre paréntesis if known, ¿sí? Si es conocida, la ponemos, pero normalmente trabajemos dejando este cuadrito en blanco. Y pasémonos al tamaño de la población. Lo mismo, aquí son 1068 con los datos de default. Se asume que ya sea una población infinita, porque no tenemos n, o que la población fue muestrada con reemplazo. Y que se asume una proporción, o sea, P es igual a 0.5. Y si P es igual a 0.5, Q es igual a 0.5. P más Q es igual a 1. ¿Sí lo ven? Entonces, si hicimos aquí 12,000 y evaluamos, ya se dieron cuenta que el tamaño de la muestra se redujo a 981. ¿Sí? Finalmente tenemos, si queremos estimar la desviación estándar, igual, nada más que aquí, nada más necesitamos en porcentaje, el margen de error y el nivel de confianza. Si el porcentaje del margen de error es el 1% y el 95% de confianza, le picamos a evaluate y dice que el tamaño de muestra requerido para estimar la desviación estándar es de 19,205 elementos. El tamaño de la muestra requerido para estimar la varianza es de 77,208. Está influyendo de manera muy significativa esto. Imaginen que tenemos que un porcentaje de errores del 10%. Seguimos con la confianza de 95, manejamos el 10% y lo evaluamos. Fíjense cómo al aumentar el margen de error disminuye el tamaño de la población, ¿no? Y si aumentamos el nivel de confianza, aunque tengamos el mismo porcentaje de margen de error, como aumentamos la confianza, el número de individuos va a ser mayor. Lo mismo en las demás. El único caso en el que no se determina si es finita o infinita la muestra es en el caso de la desviación estándar, de la desviación o la varianza. Si se fijan, no hay ningún espacio para poner el tamaño de la población objetivo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Ok. No, Bueno, profe. Vamos a pasar lista. Tenemos que Adriana Martínez. Presente. A ver, déjenme ver. Ya me estoy haciendo bolas. Adriana Martínez. Alejandra Ramírez, cuestión que tengo que verificar. Ah, no, pero ese es 305. Ustedes son 306, ¿no? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Brenda Karen, entonces,
¿cuáles son las 3 tareas que tenemos? De hecho, le iba a preguntar eso. Es que nada más llegué a notar de cuál es la ecuación del error y cómo se define. Me faltaron las otras dos. No las llegué a notar. Van las 3 tareas. 1. La ecuación del error, la que mencionó Brenda. Eso no lo van a presentar. La ecuación de la desviación estándar y la varianza. Acuérdense que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o sea que teniendo la varianza ya tenemos la desviación estándar. ¿Y la tercera cuál es? ¿El margen de error? No, ya tenemos el margen de error. Dice que también viéramos qué significa ecuación del error. No, por eso. El error del tamaño de la muestra. Ese es 1. 2. ¿Cuál era? Bueno, yo había... estándar y de varianza. La ecuación de la desviación estándar y la varianza. Me lo tiene que explicar. ¿Sí? Sí. Y 3 es el índice de masa corporal Bensanut. Las dos primeras las van a encontrar en la de la ecuación del error y la ecuación de la desviación estándar y la varianza, los van a encontrar en el capítulo de variabilidad, o bien, vamos, en el prontuario, búsquenlo en el prontuario o en el libro. ¿Sí? En el prontuario seguro están. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque yo lo hice, por eso estoy tan seguro. Ahí debe de estar. Profesor, la última dijo que era del ENUD. Encuesta Nacional de Salud, la ENSANUT. ENSANUT. Lo pueden bajar del internet, o sea, no hay ningún problema. O sea, a final de cuentas la pueden bajar. ¿Cuáles son los márgenes para los mexicanos? Búsquenlos. Índice de masa corporal, IMC se le conoce como IMC. ¿Alguna otra duda? Aprovechemos este minuto y medio que nos queda. Profe, yo tengo una duda, Karina. Quería saber si se pueden grabar las clases, porque no sé si yo siento que va un poquito rápido y son muchos términos los que de repente no nos da tiempo de estar apuntando y así podemos repasar. Todos después. los términos están en el capítulo. En el prontuario. Sí, Todos. sí. Sí, pero bueno, yo me refiero también a los pasos a seguir. Como que está un poquito tedioso. Bueno, yo lo digo en el aspecto de cuando ya estemos usando en la computadora, estar pasando los datos, así como ahorita estaba haciéndole, siento que va un poquito rápido. No sé si sea solo yo. No sé cómo van los demás. Sí, profesor, yo... Un poco rápido. Compañero. Brenda dice que sí. Michelle Valdés también dice que sí. Marta Jimena Gil dice que sí. Bueno, lo que yo les voy a pedir nada más es un favor. Si sienten que voy muy rápido, en el momento en el que lo sientan, díganmelo. Yo no me voy a molestar en absoluto, porque si no me sigo. Si no me sigo, y entonces, al final, pasan estas cosas. La próxima clase empezamos de nuevo con la determinación del tamaño de la muestra. ¿Quién era Alejandra Ramírez García o Karina Martínez? La que había mencionado. Karina, ¿te parece bien que hagamos eso la próxima clase? Sí. Ok, la próxima clase empezamos con la determinación del tamaño de la muestra en StatDisk. Jueguenlo ustedes, búsquenlo. La versión que yo tengo es la misma versión que se les pide, que se les pidió. Lo pueden, o sea que a final de cuentas lo que yo haga es lo mismo, los valores por default son los mismos valores que les van a salir, que me salen a mí, son los que les van a salir a ustedes. Pero la próxima clase empezamos con eso, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe. Gracias.
Ok, entonces, y la próxima semana, yo creo que dentro de 8 días, tendrán, tendrán las primeras tareas, ¿sí? Para hacerlas. Ya vi que Giselle puso una cara de auxilio, de Michelle, que dice auxilio, ya verán que no está tan difícil, ya verán. Yo confío en ustedes, yo sé que ustedes pueden. Si yo, fíjense, yo no he vivido con ustedes, pero yo confío en ustedes. Ahora la cuestión es que ustedes confíen en ustedes. Ahí sí yo ya no puedo intervenir. Yo les puedo dar la seguridad, pero nada más. ¿Sí? Entonces, nos vemos la próxima clase. Ahorita voy al otro curso, sí, que es de 4 a 5 y media. Gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.